Un exportador no se puede ir a un mercado, no puede decir, venga, pues voy a vender a Canadá, pero sin haber visitado antes Canadá o sin haber visitado durante el periodo. Igual si haces el contacto antes, haces la venta, desarrollas, pero cuando uno realmente aprende las cosas, cuando visita dónde se va a vender tu producto. Entonces, cuando estuvimos allí, nos dimos cuenta que el amarillo está asociado al low cost. Entonces dijo, esto no puede ser porque nuestros altramuces no pueden estar asociados a algo barato. Entonces pues hicimos un cambio en el color de la etiqueta, pues una etiqueta blanquita, amarillita, verde, así tal. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Maynier donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Edición 3. Sazonados con amor. Una conversación con Marianela Barrera, directora de exportación de Ermabar. Gran empresa donde se producen y envasan los clásicos productos andaluces llamados altramuces, que por cierto están buenísimos y no engordan. Bueno, este es un comentario real, de un consumidor de los altramuces de, es verdad, una gran empresa, Ermabar. Su directora de exportación es Marianela Barrera. Marianela, ¿confirma el comentario? ¿Están buenísimos y no engordan? Efectivamente, están riquísimos, los mejores que te puedes comer y no engordan. Sí. Es un producto súper sano, aparte de otras muchas propiedades nutricionales que tienen los altramuces, como fuente de omega 3, fuente de fibra, alto en proteínas, o sea que es un producto muy bueno. La aventura la inició su abuelo, Juan José. Usted dice de él que era un buscavidas. A los 8 años empezó a criar cochinos y ya más joven vendió en la plaza huevos, pescados, melones. Era un comerciante nato y le gustaba fabricar sus propios cachivaches en casa que le facilitasen el trabajo. Siempre, dice usted, estaba trasteando. ¿Qué ha aprendido de él? Muchísimas cosas. Mi abuelo nos ha dejado, él me decía, como no soy rico no te puedo dejar cortijo, pero sí te dejo trabajo. Siempre me decía eso. Y de él he sabido que los problemas no existen. Él me decía, Nela, los problemas no existen. Y yo decía, abuelo, ¿cómo que no existen los problemas? Sí, porque si hay una solución, hay que trabajar la solución. Y si no hay una solución, pues entonces no es un problema, es una realidad que hay que aceptar. Entonces, para mí eso es un mantra que desde el primer momento en el que yo tuve un primer problema en mi iniciación a la exportación, pues ese mantra me ha acompañado siempre. Si hay una solución, hay que trabajar. Y es una de las enseñanzas más importantes que me ha dejado mi abuelo, aparte del tesón, del trabajo y transmitirme la pasión por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Que se note que lo que estás haciendo te gusta y que tienes pasión por tu producto y por tu empresa. Qué importante es la pasión en el mundo de la empresa, ¿eh? Muchísimo. Bueno, en la vida en general, pero particularmente en la empresa, la pasión, la ilusión. Sí, totalmente. Son ustedes unos expertos en altramuces. Llevan ya 3 generaciones desde 1968 dedicados exclusivamente a cultivarlos y elaborarlos. Por lo tanto, ya saben cómo se hacen los mejores. Y yo le pregunto, ¿cómo? Bueno, pues esto tiene un saber hacer. Nosotros seguimos manteniendo la misma forma de hacerlos que como lo hacían mis abuelos. Se ponen en remojo, se cuecen y se les cambia el agua durante un tiempo específico y luego ya se envasan en salmuera. El proceso es exactamente igual, simplemente ahora ya lo hacemos a gran escala con calderas de vapor, con recipientes en vez de una ollita pues son 16.000 o 20.000 kilos y así vamos, sí, pero el proceso es exactamente el mismo. La verdad es que yo creo que de los altramuces sabemos poco, visto desde mi posición. Usted sabe mucho. Pero, por ejemplo, es una legumbre que tiene el cultivo de un embarazo, 9 meses. Efectivamente, sí, se planta ahora en octubre, noviembre, plantamos, después de las primeras lluvias, que eso ya se recoge en algunos tratados de agricultura romanos, de Plinio el Viejo, que los altramuces se plantan después de las primeras lluvias del otoño y se recolectan a finales de mayo-junio, normalmente suele ser, sí. Bueno, ya que su cultivo tiene la duración de un embarazo,
tengo entendido que son muy buenos y muy recomendables para una mujer embarazada. Efectivamente, porque tienen también mucho ácido fólico, también es fuente de calcio para todas aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, también son fuente de hierro, zeaxantina para la vista, que todos sabemos que los embarazos nos dejan un poquito siempre tocadas ahí del calcio y de la visión. Entonces son un producto excelente. Para todas las etapas de la vida son buenos, pero para el embarazo también. Fíjese qué curioso que el cultivo de los saltramuces no ha variado significativamente a lo largo de los siglos. Algo me decía antes usted. En el caso de Hermavar, siguen el antiguo Tratado Romano de Agricultura para el cultivo de leguminosas. ¿En qué consiste? Casi me pillas, ¿eh? Ahí tendríamos que llamar a mi padre Manuel Barrera, que es el experto en el tema del campo. Pero consiste simplemente en plantarlos en la época apropiada, que es ahora, en el otoño. Claro, cubre 3 estaciones, ¿no? Y que cubre 3 estaciones. Claro, otoño, invierno y primavera. Efectivamente. El tipo de arena, el tipo de tierra donde se tiene que plantar, qué le viene bien, qué no le viene bien, si el frío llega antes, cómo actuar, si el frío viene después, cómo actuar, para el tema de la enraización. Es decir, hay una serie de factores que siempre hay que tener en cuenta, pero de todas formas, le aviso, no todo está recogido en el tratado, obviamente, sino que muchísimo ha sido a base de prueba-error y todos los años seguimos aprendiendo, ¿eh? Ningún año es igual al otro. Y además, eso se lo puede decir cualquier agricultor de olivares, de girasol, de trigo. Cualquier agricultor le puede decir que ningún año es igual al otro. Todos los años se aprende algo. Estar pendiente, cuidar al altramuz, mimarlos, cuidarlos. Uh-huh. Verán, los saltramuces tienen 3 veces más proteína que la quinoa, 70% más de fibra que la avena, 3 veces más potasio que los plátanos, 8 veces más vitamina B que las almendras y además son ricos en hierro y calcio. Claro, no me extraña, Marianela, que usted defienda que los saltramuces tienen la categoría de alimento y no un simple aperitivo. Efectivamente. Sí, es un alimento que además de usarlo en el aperitivo, se puede usar en diferentes recetas, como en las ensaladas, le puede estar añadiendo un topping de ensalada. Hay algún cocinero malagueño que hace también un ajo blanco de altramuces, entonces es un alimento bastante polivalente, sí, no solo en aperitivo. Lo que pasa es que siempre nosotros culturalmente se ha comido siempre como aperitivo, ha sido siempre un producto ligado a tabernas, a serrín, a sitios de calle, ¿no? Y por eso quizás esté ahí enraizado, pero sin dejar de lado nuestro origen, del que estamos bastante orgullosos y del que estamos totalmente convencidos de que es el corazón, ¿no? Siempre se pueden explorar otro tipo de recetas y de usos para los altramuces. Además, según un estudio reciente, se ha comprobado que los altramuces tienen propiedades antiinflamatorias y son un buen alimento para diabéticos y para las personas con problemas de colesterol. Bueno, lo cierto es que los altramuces forman parte de la dieta de miles de personas en todo el mundo. Su empresa, Hermavar, se ha convertido en la principal productora mundial de altramuces envasados. Están presentes en más de 25 países de los 5 continentes y todo desde Paradas, en Sevilla, todo desde Paradas. ¿Recuerda la primera vez, la primera exportación? Sí, eso nunca se olvida. Eso se queda grabado a fuego. Cuando nosotros empezamos a exportar, porque yo empecé mi carrera profesional en otro sector y en otra empresa, y poco a poco pues empezamos. Mi padre estaba convencido de que la exportación era un futuro y se apuntó a una feria en Lisboa alimentaria hace ya muchísimos años, en la que no trajo nada, es decir, trajo muy poco resultados de aquella feria, pero sí se trajo una cosa muy valiosa que antes hemos estado comentando, y es la enseñanza de que tienes que hacer cosas antes de empezar a vender. Es decir, tienes que prepararte un poco, o incluso cuando estás haciéndolo, pues tienes que ir preparándote sobre lo que el mercado donde vas a ir, donde no vas a ir, donde vas a estar. Mi primera exportación, pues te puedo asegurar que la primera vez que a mí me mandaron una trial order de 4 palés, yo pegaba saltos en la oficina. Hoy día estamos exportando contenedores completos y más de 1 y 2 y 3 al mes, ¿no? Pero, y camiones y demás, ¿no? Pero
En aquel momento fue maravilloso porque fue después de un viaje en el que yo me cogí el coche sola, me recorrí toda Francia y parte de Bélgica y finalmente cuando volví pues me vine con ese primer pedido. Uh-huh. Claro, aquella primera exportación fue una experiencia deseada, pero ¿la recuerda como algo agradable o como una carrera de obstáculos? Tendemos a olvidar aquello que no nos gusta. Yeah. Entonces me quedo siempre con... Y yo esa parte la tengo muy desarrollada, además, ¿eh? Yo soy optimista por naturaleza, que eso es un regalo de Dios, que estoy convencida de que es un regalo de Dios, pero que también hay que trabajar. Entonces yo me quedo siempre con la parte positiva. No tengo grandes malos recuerdos de mi carrera de exportación. Sí tengo situaciones incómodas, de las que siempre se aprenden. Pero me quedo como con buenos recuerdos porque de aquellos fallos que se cometieron en aquel momento, bien un etiquetado, bien un gramaje en un idioma incorrecto, bien cambiar el peso neto por el peso bruto, por confusión en los idiomas, ese tipo de cosas, al final acabas aprendiendo y acabas anotándolo, se soluciona, como bien te he dicho antes con el tema de mi abuelo, ¿hay solución? Sí, se pone y se trabaja sobre ella para que no vuelva a suceder. Entonces tengo buenos recuerdos. ¿Y en qué países del mundo venden ustedes más los altramuces de paradas? Pues ahora mismo te sorprendería decir que en los países bálticos estamos bastante bien posicionados, cosa que es bastante extraña, pero mira, pues sí, estamos por allí. Toda la zona de Oriente Medio, Europa al completo, Norteamérica, en Canadá y hacemos algo también por la zona de Sudamérica. Muy poquito, pero algo hacemos. Bueno, hay una anécdota que me gustaría que nos comentara. El color corporativo de la empresa es el amarillo, pero en Canadá hay una particularidad con el amarillo, ¿no? Efectivamente, nosotros somos amarillos. Allí nuestra imagen corporativa es amarilla y todo es amarillo, ¿no? Entonces nuestro color se asocia siempre, los altramuces saladitos, al amarillo. Pero cuando estuvimos allí, yo contacté con empresas canadienses y luego fuimos a visitar el mercado, que eso se suele hacer para entender mejor, ¿no? Hasta que un exportador no se puede ir a un mercado, no puede decir, venga, pues voy a vender a Canadá, pero sin haber visitado antes Canadá o sin haber visitado durante el periodo. Igual si haces el contacto antes, haces la venta, desarrollas, pero cuando uno realmente aprende las cosas, cuando visita dónde se va a vender tu producto. Entonces, cuando estuvimos allí, nos dimos cuenta que el amarillo está asociado al low cost. Entonces dijimos, esto no puede ser porque nuestros altramuces no pueden estar asociados a algo barato y algo de low cost. Entonces pues hicimos un cambio en el color de la etiqueta, pues una etiqueta blanquita, amarillita, verde, así tal, pero tuvimos que desarrollar un etiquetado diferente para ese país. Y eso es algo que realmente cuando se está empezando no se contempla o es algo que se queda como una cosa secundaria, adaptar tu etiquetado al país, no solo a la normativa, sino también al lenguaje y a la idea cultural, a la cultura del país. Y es muy importante esa parte. Claro, es que la exportación, por definición, Marianela, son 1001 detalles. Totalmente. Que los debes tener en cuenta antes de lanzarte a esa aventura. Yo le voy a pedir precisamente hoy que lance desde aquí, no sé si algún consejo o qué diría usted a ese empresario que le está escuchando y que no termina de dar el paso de la exportación, de sacar fuera de España lo que él produce. Hay varios puntos que hay que tener en cuenta. La exportación no es un recorrido de corto plazo. Entonces, si un emprendedor quiere exportar, quiere vender su producto, sus servicios fuera de España, eso es algo que requiere tiempo, porque aquí en España podemos ser una marca muy reconocida, un producto o un servicio muy bueno, muy reconocido, pero fuera no nos conoce nadie. La simple prueba la podemos hacer yendo un día a Portugal. Portugal está a 1 hora y media escasa de Sevilla y en cuanto pasa la frontera es un país completamente distinto, sus supermercados son diferentes, sus formas de funcionar son diferentes y todo es diferente, incluso sus horarios de comida son diferentes. Entonces, eso es algo que debemos entender, que todo requiere tiempo, que no nos precipitemos a vender.
obviamente si haces un contacto y al día siguiente tienes un pedido, adelante, porque aquí estamos casi todos para ganar dinero, ¿no? Porque al final no somos ONG, somos empresas que necesitamos pagar impuestos, necesitamos pagar personal, necesitamos pagar todo aquello que necesita una empresa para funcionar. Pero sí es interesante que si estamos perdidos y queremos hacer eso, pongamos a nuestra disposición o abramos el abanico a todas aquellas ayudas que hoy día existen. Ayudas públicas, no estoy hablando solo de subvenciones, sino de asesoramiento. Andalucía Trade es una agencia de la Junta de Andalucía que se dedica a dar apoyo al exportador. Hay muchísimos programas, hay muchísimos expertos. La Cámara de Comercio tiene grandes expertos que te pueden ayudar, que te pueden guiar, que te pueden solucionar alguna duda que tú puedas tener en términos de Incoterms, no sé, de muchísimas cosas. Y no tener miedo a preguntar, ¿no? Efectivamente. No tener miedo a preguntar. A las empresas de transporte, a las logísticas igual. Muchas veces el tema de seguros, de Incoterms, de todo eso se puede preguntar a todo esto. Y además, importante, o por lo menos a mí siempre me ha salido bien y en la trayectoria que yo llevo trabajando he podido comprobar que la gente suele ser bastante generosa. Siempre te encuentras a alguien por el camino que no lo es, pero eso, como te he dicho antes, se olvida. Te quedas con los que valen, ¿no? Y preguntar a aquellas empresas que están haciendo algo parecido a ti, aunque no los conozcas. Coge el teléfono y, oye, ¿quién es el responsable de exportación de la empresa esta en particular que está en Francia donde yo quiero llegar? O que está en Omán o que está en India y yo quiero llegar. Pues coger el teléfono, preguntar sin miedo y decir, oye, mira, yo soy fulanito de copa, yo quiero hacer esto. Y ¿tú cómo lo hiciste? ¿O con quién tengo que hablar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y normalmente la gente es muy generosa en eso, porque si has pasado antes por ese proceso, sabes lo perdido que te puedes encontrar. Y siempre es bueno. Además, el que ayuda dos veces, ¿no? Para ti y para el que ayudas. Y no tener miedo. Normalmente cuando te encuentras con interlocutores, muchas veces la barrera del idioma o la barrera de encontrarte ante un desconocido al que tú tienes que presentar tu producto, ¿no? Pues siempre te da nuestro boicoteador que tenemos en nuestro cerebro siempre, ¿no? Está ahí como diciendo, ay, no lo vas a conseguir, pero no se puede tener miedo, porque el de enfrente prácticamente es igual que tú, no sabe de tu producto, no sabe de tu empresa tanto como tú eres el especialista, tú eres el que más sabe de lo tuyo. Entonces no tener nunca miedo, y si en algún momento te equivocas, pues como no soy río, me vuelvo. Entonces, si me he equivocado, oye, pues disculpa, no ha sido intencionado mi error, vamos a solucionarlo, vamos a poner ahí la solución. Entonces nunca tener miedo. Bueno, parece que al mundo le gustan los altramuces porque llevan ustedes un crecimiento del 15% de manera continuada y de la facturación total el 30% corresponde al mercado exterior. Creo que su abuelo, cuando veía en el mapa del mundo que ustedes tienen allí en la empresa chinchetas en sitios remotos, les decía, pero también vendemos ahí y también vendemos ahí. ¿Cuál sería el siguiente mercado? ¿Cuál sería la siguiente chincheta del mapa mundi? Uy, tengo muchas abiertas. Lo que pasa es que los recursos son escasos, entonces hay que dirigir. Yo tengo la espinita clavada con Lejano Oriente. Hay algo ahí que me tira, sí. Y me gustaría, aunque realmente sé que por motivos culturales al oriental no suele gustarle lo salado, pero sí es algo que creo que se puede trabajar. Y bueno, hay más sitios. Al final, en todos los mercados donde ya estamos, mi intención o mi objetivo es que se consuman más altramuces. Es decir, ya estoy allí, venga, ahora vamos a consumir más. Ahora vamos a conseguir hacerlos conocerlos más. No solo al que ya lo conocía porque lo hacían en casa antes o porque históricamente han estado allí, sino todo aquel que no lo conoce, que lo incorpore a su día a día. Sé que usted ha ido personalmente a abrir mercados para los altramuces de Ermabar en Arabia Saudita. Uh-huh. Los altramuces que algunos sitúan su origen en los países árabes. No sé si está esto demostrado del todo. Bueno, ¿con qué argumentos ha ido hasta allí a convencerles? Bueno, yo no convenzo a nadie. Si estás enamorado de mi producto como yo, pues totalmente es algo que suele ser bastante más fácil llegar ahí. Argumentos, pues
Realmente en casi todas las zonas donde tradicionalmente se han comido altramuces se suelen hacer como antiguos, es decir, lo hacen en casas. Cuando nosotros empezamos a movernos nos dimos cuenta que aquellos sectores o aquellos mercados objetivos donde ya conocían los altramuces estaban como España hace 50 años, que no se hacían de forma industrial. Entonces hoy día, pues en aquel momento supuso un revulsivo positivo, ¿no? O una cosa positiva, ofrecer un producto que tenía durabilidad, que se podía comprar en cualquier momento, que no hacía falta hacer el proceso en casa, que es un proceso largo y que no siempre salen bien si no lo haces correctamente. Y con Saladitos pues enviábamos altramuces a todos aquellos países que eran ya consumidores tradicionales, ofreciéndole un producto de calidad que siempre tenía el mismo sabor, que no se estropeaba y que se podía abrir en cualquier momento abriendo simplemente la puerta del frigo o de la despensa. Voy a aprovechar un titular de una respuesta suya para la siguiente pregunta. Ha dicho usted, si estás enamorado de mis productos, de mis altramuces, los querrás. ¿Qué es eso de los altramuces sazonados con amor? Pues los altramuces sazonados con amor es una respuesta a una demanda que teníamos del mercado, de ponerle sabor a nuestros altramuces. Entonces, después de bastantes pruebas y demás, dimos con el sabor apropiado, que es sabor mojo picón, son saladitos sabor mojo picón, que están sazonados con amor, porque realmente todos los que estamos involucrados en nuestra empresa estamos realmente enamorados del producto. Y entonces todo lo que sacamos están cargados de amor. Los originales también tienen mucho amor, pero claro, era una forma de demostrar que aquello nuevo que estábamos haciendo le habíamos puesto un poquito más de cariño a estos altramuces con sabor. Bueno, llevamos todo el tiempo hablando de altramuces, Marianela, pero no podemos ignorar que en el lenguaje popular de la calle a los altramuces los llamamos de otra manera, chochitos, chochos, y hay un porqué, creo. Esto es como el huevo y la gallina, ¿vale? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes? Hay textos donde se dice que fue primero chocho, el altramuz, como lo conocemos, y que poco a poco se le fue nombrando al órgano sexual femenino por la ranura, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay otra teoría que a mí me parece que quizás pueda ser más apropiada, o bueno, no más apropiada, simplemente que puede ser más acertada, ¿no? Los altramuces vienen de Sudamérica, el origen, hay también altramuces en Sudamérica, y los mapuches, los mapuches los cultivaban. Los mapuches son una tribu indígena de Chile. Y cuando llegaron allí los españoles, pues se dieron cuenta que aquello le llamaban algo así como chocho. Entonces, como los que llegamos a América fuimos extremeños, andaluces y canarios, fuimos realmente los que importamos ese nombre, ¿no? Y realmente donde se habla de chocho, donde se le llama chocho es Extremadura, Andalucía y Canarias. Claro. En Canarias de chochos. Y son de allí. Entonces puede ser que venga por ahí. Bueno, los que defienden la teoría de los altramuces con origen en Arabia Saudí dicen que en árabe es susú. Susú, es otra posibilidad. Sin embargo, la palabra ahora, altramuz en árabe es turmus. De hecho, nuestra palabra altramuz viene del árabe, es al-turmus. Entonces hay mucha más similitud en el árabe actual con nuestra palabra actual también. Bueno, como ustedes dicen, son el delicioso bocado de una historia mediterránea que empezó con su abuelo Juan José repartiendo en bici primero y luego en moto por los bares y colmaos de paradas. Esa moto se convirtió primero en una furgoneta, luego en un camioncito y hoy se exporta en contenedores marítimos a más de 25 países por todo el mundo. Enhorabuena por hacer bandera del amarillo, el color de los altramuces que refleja alegría, energía y vitalidad. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de nuestros altramuces, hablar de Saladitos, hablar de la historia de nuestra empresa, que también es la de mi familia, porque somos empresa familiar, entonces está totalmente ligado la empresa y el éxito de la empresa a la familia.
Y muchas gracias de nuevo y obviamente a seguir trabajando, y gracias a mi familia también por inculcarme estos valores y por seguir trabajando en ellos. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainière, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.